Obra: Perdido en el Amazonas. Reportaje, narración de no ficción publicada en 1978. Autor: Germán Castro Caicedo, periodista y cronista colombiano reconocido por abordar temáticas que giraban en torno a la realidad colombiana bajo los parámetros de la identidad cultural y sus fenómenos sociales y económicos. Nació en Zipaquirá, Cundinamarca, el 3 de marzo de 1940 y falleció a los 81 años en Bogotá el 15 de julio de 2021. Perdido en el Amazonas. A Catalina, mi hija. Esta no es una novela, sino un reportaje logrado después de 8 meses de investigación sobre un caso de la vida real sucedido en nuestros días. No se han cambiado nombres de personas ni lugares y se conservan situaciones y fechas tal como lo relataron los protagonistas frente a una grabadora o como aparecen en archivos oficiales. Es la historia del exmarinero Julián Gil Torres, un hombre de leyenda que luego de haber hecho contacto con una tribu hasta hoy desconocida, desapareció en el corazón de la selva. El relato principal fue realizado por su hermano Efraín, un brillante narrador que logra presentar toda la magia de un lugar desconocido como es la selva a través de la vida de Julián. El autor. Oficio naval rápido. De un cuadro ordinario nacional aéreo. Correo aéreo estampillado. Certificado. Clasificación. Señor Mayor I.M. Enio Fuentes Barón, comandante apostadero naval ARC Leticia. Por aquí. B.T. Prioridad inicia alistamiento, comisión búsqueda suboficial ARC, entre paréntesis R, Julián Gil Torres, perdido desde 10 de febrero, área Ríos Bernardo Pure. Por tiénese info, está en poder tribu desconocida. Por requiérese iniciación operaciones inmediata. Este comando autoriza costos por BT. Firmado Teniente I.M. Elías Niño Herrera, comandante Infantería de Marina, Armada Nacional de Colombia. Comando. 40 días después me vinieron a avisar que Julián había caído en poder de esos indios. Fue el 14 de marzo, como a las 3 de la tarde. Yo había terminado de hacer el programa de radiocomunicaciones con el apostadero naval de Leticia, una rutina que venía repitiendo 2 veces al día desde hacía 4 años, y luego de reportar el QRX de costumbre, ordené que apagaran la planta. Llevábamos 5 meses sin que el remolcador de la Armada trajera provisiones y debíamos por tanto ahorrar hasta la última gota de combustible. Abandoné la guarnición y cuando iba en la mitad del puente vi a Alejandro en la orilla de la quebrada y me imaginé que nuevamente había problemas en el Caunarí. Con Julián cualquier cosa era posible. Don Efraín me perdona, pero le traigo una noticia mala. A Julián lo agarraron los indios que se tragan a la gente, me dijo con voz acobardada. Maldita sea, y usted es tan marica que me dejó al muchacho solo, le respondí levantando la voz más de lo normal. Alejandro se quedó mirándome y pude ver que tenía los ojos humedecidos. Entonces nos quedamos unos segundos como atornillados al piso hasta cuando él comenzó a contar su versión. Estábamos abriendo una pica con los machetes y Julián, que iba adelante con la brújula, nos gritó a Borrachito y a mí: «Por aquí pasó una danta anoche». Seguimos la huella de la danta y unos metros más adelante chocamos con un camino trillado, bien trillado, ancho, un camino viejo. «Raro que hubiera un camino por allá tan adentro de la selva», dijo Julián, y nosotros dijimos: «Debe ser de los indios bravos». Él se rió y no dijo nada. Se metió al camino. Miró a los lados, miró bien a los palos, miró arriba para la parte más alta de los árboles y nos dijo que teníamos que regresar los 3 a esconder en el monte la comida, las hachas, los hules y las hamacas. Las escondimos. Cuando terminamos, caminamos por la trocha de los indios más de 2 horas y oímos risas. En una quebrada pequeñita se estaban bañando 3 niños, uno como de 4 años, otro como de 6 y el otro como de 10. Jugaban. Tan pronto Julián los vio, nos hizo señas de que nos quedáramos quietos y callados. Los miró bien un rato desde detrás de un palo y con mucho cuidado se regresó y nos dijo que saliéramos del camino.
Síganme a distancia, sin perderme de vista, pero sin hacer ruido, porque esos niños tienen que vivir cerca. Esperamos como una hora bien escondidos, y al fin los niños se fueron, y los seguimos. Caminamos mucho, y por ahí como a las 4 de la tarde llegamos a una maloca, una casa muy grande. Julián nos dijo, primero vamos a ver qué clase de gente es. Avanzamos con calma y como a unos 5 metros cerquita vimos muchos indios desnudos, hombres, mujeres, niños, todos completamente desnudos. Por lo menos había 300 de ellos. Entre todos estaban comiendo y bebiendo chicha de chontaduro. Tenían el cuerpo bien pintado y con unos dibujos muy lindos y muy finos. Parecía que estaban en una fiesta. Borrachos la mayoría. Todos tenían palitos atravesados en las orejas y en las narices. Palitos tan largos y tan anchos como un lápiz. Los miramos como hasta las 6 de la tarde. Julián nos dijo que entráramos ya, pero Borrachito y yo le dijimos que no entendíamos la lengua de ellos. Entonces nos fuimos para atrás, sacamos las cosas de donde las habíamos escondido y nos regresamos hasta el último campamento que habíamos hecho. De ahí nos fuimos hasta otro campamento que habíamos dejado más atrás. Dormimos y a la madrugada comenzamos a llevar la carga de campamento en campamento, para atrás, para el que habíamos hecho en la margen del río Bernardo. Hasta allá, dándole, era más de medio día de camino. Nos llevamos para el río todo lo que teníamos en el centro de la selva para que los indios esos no nos lo robaran. Todo ese día sacando cosas. Al otro, cogimos la fariña, las escopetas, algunos cartuchos y como 20 kilos de sal, y nos fuimos para la maloca de los indios bravos. Yo sentía miedo porque los antiguos decían que ellos se comían a la gente. Aquí, hace muchos años, cuando yo no había nacido, se perdieron 2 cazadores que se los tragaron. Entonces nunca volvió nadie por allá. Nosotros chocamos con los niños como el 2 de febrero. El 4 y el 5, 2 días con sus noches completas, estuvimos escondidos cerca de la maloca mirando bien qué hacían los indios, y ya por la tardecita Julián se decidió. ¿Quién me acompaña? Voy a entrar, dijo. Julián, son bravos, no se meta allá, le dije, y él me respondió que yo era un cobarde. Cobarde, sí, pero no entro porque no le conozco la lengua a ellos ni sé qué clase de gente son, respondí. Yo sí soy hombre y entro con usted, Julián, dijo Borrachito. Julián me repitió que yo era flojo, me regañó, pero como él es muy bueno conmigo, cuando me regaña no le paro bolas. Él me ha regañado varias veces, pero nunca ha intentado pegarme. Después me dio una consigna. Devuélvase, ya que no me quiere acompañar, y se queda en la casa hasta el 10 de marzo. Si no he llegado ese día, váyase a Pedrera y avísele a mi hermano Efraín que me pasó algo. Donde dejamos la carga escondida, voy a poner una señal. Si salgo bien de la maloca de los indios, la señal será una cruz en un árbol. Como a 5 metros de la maloca, dejamos la fariña y la sal, una revista de Julián y otras cosas tapadas con hojas de 1000 pesos. Luego, Julián me repitió 2 veces esto. Si llega la fecha y no aparezco, dígale a Natividad, mi mujer, que no le entregue a nadie mis hijos, que son de ella, que no se los deje ni siquiera a mi hermano, que yo quiero que ella los eduque como es ella, que los críe y que sufran como sufrí yo, pero que no los saque para otra parte. Alejandro, ¿por qué carajo no se quedó emboscado para ver qué pasaba? Le pregunté con impaciencia. Tenía miedo, don Efraín. Ahí mismo que Julián dijo esa consigna, me regresé en carrera de marrano. El camino que habíamos recorrido en 2 meses trabajando, lo regresé en 2 días. Pedí ayuda al puesto militar y el comandante, el sargento de infantería de Marina, César Ramos Yepes, me dijo que era imposible enviar gente en búsqueda de Julián por 2 cosas. Primero, necesitaba una orden superior y segundo, podía tratarse de una emboscada. Entonces tendría que hacer primero un reconocimiento del lugar y para eso necesitaba una comisión de inteligencia. Me fui para el corregimiento. Ya había allí algunas personas reunidas y solté en voz alta. Mañana a las 6 de la mañana salgo para el río Bernardo. El que quiera acompañarme tiene provisiones, tiene elementos, tiene lo que pida, transporte, comida. Necesito personal voluntario, única y exclusivamente voluntario. No van a ganar sueldo, a menos que sea una gratificación personal. Le pedí al corregidor Lisímaco Canizales el favor de que hiciera pública la partida de la comisión y él fijó en la entrada de la casita corregimental un papel escrito a máquina con sus sellos y sus firmas. Pero antes de que acabara de escribir la proclama, la pérdida de Julián ya era de conocimiento popular. Todo el mundo se ofreció a ir.
Serían entonces las 5:30 de la tarde. Había comenzado a oscurecer muy temprano y antes de irme para el puerto a preparar la embarcación me repitieron que me iban a acompañar. Todos, blancos, indios, todos menos los 3 magnates. Al día siguiente a las 5 de la mañana yo tenía lista una canoa de mi propiedad, 14 metros de larga por 2 de ancha, de una sola pieza, sacada del tronco de un árbol gigantesco de Itaúba. Capacidad 5 toneladas de carga. Tenía un motor de 25 caballos más uno de emergencia de 15, con su provisión de combustible, víveres, hamacas, cartuchos, linternas, pilas, bombillas. En ese momento estaba embarcado únicamente Alejandro Román Huitoto, el compañero de Julián que había venido a avisarme. A las 6 no había aparecido ni una alma. A las 7 tampoco. A las 8 nadie. No se presentó nadie, después de que todo el mundo se había ofrecido a acompañarme. Como a las 8:30 regresé a donde el corregidor. El pueblito estaba vacío y no pude ver a nadie por la única calle. Todos se habían evaporado. Una vez allí le dije a don Lisímaco que necesitaba un motorista para que relevara a Alejandro porque íbamos a navegar día y noche, que si me facilitaba a Floriano Gómez. Me contestó que a pesar de su buena voluntad y de su gran pesar por lo que ocurría, le era imposible facilitármelo, porque se trataba de un trabajador al servicio del Estado. Si algo le llegaba a suceder, agregó, el gobierno tendría que cargar con los riesgos y él, don Lisímaco, sería quien vendría a pagar los platos rotos. Entonces hablé con Floriano y le dije que le pagaba 2.000 pesos, una fortuna, si me servía de motorista y si le firmaba un papel a don Lisímaco en el cual debía manifestar que iba conmigo voluntariamente y por su propia cuenta y riesgo, y que si le sucedía algo renunciaba a las prestaciones a que tuviera derecho. Eso, agregué, no quiere decir que usted, Floriano, vaya a formar parte de la comisión que va en busca de mi hermano Julián. Usted única y exclusivamente va a transportarnos y se queda esperándonos en las riberas del río Bernardo. Si el personal regresa del centro de la selva, bien, y si no regresa, se devuelve. Le daré una fecha fija para que regrese, se presente al corregimiento y dé aviso de nuestra suerte. Media hora más tarde, Canizales me facilitó al motorista y un poco después del mediodía salimos los 3 solos a reclutar personal Caquetá arriba. El mejor vaquiano que tiene la región del Caquetá es un negro caucano de nombre Darío Perea y el segundo su hijo Armando. Ellos viven río arriba y llegamos a su casa muy temprano. Serían las 5 de la mañana del 16 de marzo. Habíamos salido de Pedrera la víspera a las 2 de la tarde y navegamos sin parar y a toda máquina. Por la noche salió la luna y nos facilitó un poco el camino. Al contarle a los Perea mi problema y la decisión de irme a buscar a mi hermano, les hice hincapié en que pedía su ayuda voluntaria porque yo sabía que ellos también tenían familia y no quería arriesgarlos a que de pronto por mi culpa fueran a dejar a esa gente desamparada. Darío y Armando entraron en su maloca, conversaron por largo rato, una media hora, tal vez 45 minutos, y finalmente salieron y me preguntaron cuánto les iba a pagar. Darío, les respondí, no deseo sacarle en cara los favores que Julián le ha hecho a usted. Según el libro de cuentas que me dejó antes de marcharse, usted le debe a él más de 5.000 pesos, pero yo le ofrezco una cosa. Si forma parte de la comisión y va como guía, le rebajo la deuda y le doy además 3.000 pesos. A su hijo Armando le doy también 3.000 pesos, siempre y cuando lleguemos al sitio hasta el cual llegó Julián. Si no es así, no hay pacto. Me contestó que él iba siempre y cuando participara en la comisión Leonardo Páez, un comerciante mestizo amigo de Julián y muy estimado por todos los indígenas civilizados de la región. Para todos ellos su voz era una orden, porque además sabía algo de brujería y los tenía sugestionados. Creo que Páez era huilense, de la zona andina, joven pero con cara de hombre maduro, porque en la Amazonia la gente envejece muy rápido por el sufrimiento. Leonardo no debía tener más de 30 años. Nota de la lectora. En esta parte se presenta un mapa de Colombia. En el centro está Bogotá. En la parte inferior, en un recuadro, está el trapecio amazónico. En la parte superior de este rectángulo está el río Caquetá, corriendo hacia la derecha. En cierta forma paralelo, debajo de él está el río Putumayo. Y más abajo, el río Amazonas, en el cual desemboca el río Putumayo. En otro recuadro está una imagen ampliada de la parte del trapecio amazónico. Se muestra el río Caquetá uniéndose
al río Cauinarí, y un poco más adelante de donde se unen estos dos ríos hay un pequeño círculo llamado La Pradera. En la parte inferior del trapecio amazónico está señalado Leticia. En un tercer recuadro está una ampliación de la zona anterior que muestra que en la unión del río Caquetá con el río Cauinarí hay un círculo señalado Casa Gil. Hay más adelante otro río más pequeño que se llama Río Bernardo y se une al río Caquetá. Y hay una línea punteada que va desde el círculo llamado Casa Gil hasta este río Bernardo. Luego, bordeando el río un poco hacia la izquierda, continúa la línea punteada y luego más abajo a la derecha hay otro círculo que se llama Maloca, al cual se une la línea punteada que viene desde Casa Gil, bordeando el río Bernardo y llega hasta este lugar Maloca, que está un poco al norte de otro río llamado Río Pure. Hasta ahí la descripción de la imagen de los mapas. Le dije a Perea: tranquilo, esté listo que mañana bajo por usted lo más temprano que pueda. Páez viene. Continuamos navegando Caquetá arriba. 3 horas más tarde llegué a la finquita de Julián. Serían las 9 o 10 de la mañana. Hablé con Natividad Santana, una indígena huitota muy inteligente que había acompañado a Julián durante los últimos años y con quien había tenido 3 hijos, 2 hombrecitos y una niña, entonces de brazos. Según Natividad, Julián había salido en compañía de Alejandro y Borrachito, 2 indígenas civilizados que trabajaban con él hacía cerca de 10 años al amanecer del 24 de diciembre. Buscaban hacer una trocha o camino de unos 80 kilómetros de largo por entre selva virgen que uniera los ríos Bernardo y Pure. Julián le había confesado que en el fondo este era un motivo para buscar una tribu desconocida, la tribu aquella de la cual hasta ella misma le había hablado muchas veces. Quería adueñarse de esos indios, hacerse su jefe. Era el sueño obsesivo de Julián. Los 3 llevaban buenas provisiones y calculaban regresar 6 u 8 meses más tarde. Esa madrugada, Natividad los vio acomodar en una canoa 5 paneros o canastos muy grandes llenos de fariña, harina hecha a base de yuca brava, y 3 bultos de sal. Herramientas suficientes: 2 azuelas, hachas, machetes, cuchillos, 3 escopetas calibre 16 y 3 calibre 20. Un total de 20 cajas de cartuchos, unos 500 tiros, más pólvora y munición para rellenar las vainillas de las balas disparadas y así poderlas utilizar varias veces. Julián sacó toda su ropa y la acomodó en un talego: 3 pantalones azules, 2 camisas de pana gris clara y un par de pantaloncillos de tela de abotonar en la cintura. Desde donde Natividad navegamos durante 20 minutos río arriba hasta la casa de Páez en las riberas del río Cauinarí. En ese trayecto Alejandro me contó que los 3 empezaron a trabajar el 19 de enero. Fuimos haciendo una pica o señal por donde deberíamos abrir trocha más tarde, buscando siempre el sur y guiados por la brújula de Julián. Por el camino hicimos 3 campamentos. Eran unos ranchitos pequeños en plena selva, alrededor de los cuales limpiábamos el piso, tumbábamos la vegetación baja y guardábamos parte de las provisiones. Eran como bases para regresar algunas veces en la noche. A medida que íbamos avanzando, trasladábamos la carga de uno a otro, explicó. Leonardo Páez me recibió en forma cordial, aunque en principio me dijo que no iba conmigo. Luego recordó que no tenía zapatos ni cartuchos para la escopeta y le prometí que le conseguiría todo eso. Zapatos. Eran promesas que difícilmente podía cumplir, porque ni yo tenía calzado apropiado para la marcha que nos esperaba, pero le dije que habría botas de pantano. Luego fue cediendo y contó que tenía unas número 42, que le quedaban 3 números más grandes y que no se las podía poner porque se le salían al meter el pie entre el barro espeso de la selva. Carajo, Leonardo, amarradas con cabullas, con chambira o con bejucos, como sea, tiene que acomodárselas, porque debemos ir, le dije. Serían las 4 de la tarde y yo me estaba durmiendo de pie porque llevaba 2 noches en blanco, y aunque trataba de estar lo más despejado posible, no lo conseguía. El zumbido del motor me daba vueltas en los oídos, y más de 2 veces tuve que pedirle que repitiera porque se me iban sus palabras. Lo escuchaba como si estuviera metido entre un tarro. Páez no quiso recibir ni un solo centavo, pues vivía muy agradecido con el muchacho, ya que varias veces lo había ayudado aquí y en Bogotá. Él se inició con Julián y siempre recibió su estímulo.
Es que mi hermano era un samaritano que nunca tenía nada para él, pero se quitaba los zapatos para dárselos a los demás. A mí muchas veces se me apareció descalzo. ¿Y qué hizo los zapatos que le di hace 8 días? Le preguntaba. Se los di a fulano de tal. Bueno, coja otros. Dormimos donde Páez y muy de madrugada salimos de regreso para donde los Perea, unas 2 horas río abajo, pero en el camino nos llevamos a 2 indígenas civilizados, Carlos y Rafael Miraña. El oficio del corregidor dirigido a todos los indígenas de la región, en el cual solicitaba su colaboración totalmente voluntaria, me sirvió muy poco. Los Miraña cobraron 2.000 pesos cada uno. Les dije que sí. Darío Perea no estaba en su casa. Nos dijeron que había salido a pescar y lo encontramos 1 hora río arriba navegando a remo. 3 horas después estábamos con él de regreso a su casa trayendo unos pocos picalones, peces pequeños de escamas que se capturan en esa época del año cuando el pescado grande es escaso. Sobre las 9 de la mañana de ese 17 partimos en dirección al Bernardo. Navegamos sin parar hasta las 3 de la tarde cuando Alejandro nos dijo que faltaban solo 10 kilómetros para llegar al campamento grande, al de la orilla del río. Yo di orden de apagar el motor y de continuar a remo río arriba por temor a que los indios nos escucharan. Esto era bastante improbable por la distancia y porque no se tenía conocimiento de que ellos hubiesen salido de su área y llegado al margen del Bernardo. A las 5 de la tarde estábamos cerca del campamento. Desembarcamos sin acercarnos más y envié 3 exploradores a reconocer el terreno aledaño al campamento y parte de la pica con el fin de evitar sorpresas. Regresaron al anochecer y me dijeron que habían encontrado un bulto de sal, los remos y otros objetos dejados por Julián. La canoa, que había quedado escondida en el monte, se hallaba todavía en su lugar. Me dijeron que habían recorrido algunos metros por la pica y que no hallaron huella alguna, que todo estaba tal como lo había dejado Alejandro Román a su regreso. El campamento era más o menos media hectárea de terreno en la que la selva había sido descuajada. En la orilla, un ranchito construido con varas, hojas y bejucos y una maleza que comenzaba a tragárselo todo. En esta parte del libro se presenta una foto que ocupa una página con esta nota: Fragata Almirante Brión en Curazao, durante el crucero en el cual llegó Julián al Amazonas. Foto archivo Capitán Grau. Y hay una foto de la fragata en este lugar, en Curazao. Continúa la lectura del libro. Nosotros acampamos en la margen opuesta donde limpiamos con los machetes el terreno suficiente para colgar las hamacas y dejamos centinelas que se relevaban cada 3 horas. Eran 2, uno arriba y otro abajo, tirados hacia la ribera del Bernardo. No se prendió fogata. La consigna era no hacer ningún disparo ni causar ruidos que pudieran llamar la atención. A las 5 de la mañana nos dimos cuenta de que el día iba a ser muy caluroso porque el aire ya se notaba tibio. Antes de saltar de la hamaca mandé a Alejandro y a Armando Perea a que exploraran hacia adelante mientras nosotros nos preparábamos para continuar. Pasamos al otro lado y ellos se alejaron pica adentro. La orden era que avanzaran lo que pudieran en 2 horas y regresaran luego de observar muy bien el terreno, especialmente Alejandro, para que pudiera grabarse si las cosas estaban tal como las había dejado con Julián y Borrachito. No sé bien al cuánto tiempo regresaron. Venían corriendo muy asustados y casi sin poder respirar. Dijeron que habían avanzado cosa de 3 kilómetros, pero que por la pica que hizo Julián alguien había abierto huecos en el piso. En el fondo habían colocado paradas estacas muy afiladas untadas de curare, un veneno salvaje que puede descubrirse por su color oscuro. Según ellos, los huecos estaban cubiertos cuidadosamente con hojas caídas de los árboles. Aparentemente eran trampas. Nos apresuramos entonces a salir hacia allí. A Floriano, el motorista de la comisaría, que con tan buena voluntad había venido, le advertí que cuando escuchara disparos, si es que los llegaba a oír, debería aguantarse, pero que de ninguna manera nos podía esperar al frente. Tenía que correrse unos 100 metros más abajo, porque era posible que todos nos desviáramos de la trocha. Si nos sacan corriendo, recuerdo que le expliqué, nos vamos a desviar por este sitio de abajo, que es más o menos donde nos debe esperar. Tampoco puede arrancar el motor hasta que el último hombre no esté embarcado. Mientras tanto, no haga ruidos ni movimiento que atraigan la atención hacia el sitio donde se encuentra. Pero ante todo recuerde esto, no va a dejarme aquí a nadie. Ahora, si dado el caso se forma el bololó, que llegaron los indígenas y que usted se ve en peligro de muerte, solo en ese momento debe partir. Mientras tanto, espera.
En pocos minutos llegamos al campamento, que era exactamente como me lo había pintado los exploradores la víspera al atardecer. Al verlo, pensé que Julián era un ser superdotado de fuerzas a pesar de su flacura, porque con un hacha había derribado en cosa de pocos días árboles gigantescos, cuyos troncos, acostados algunas veces, nos llegaban a la altura del estómago. Eran bastantes y se hallaban ya cubiertos por musgo de diferentes colores y por una vegetación tal vez rastrera. No recuerdo ahora con mucha exactitud. Me fijé muy bien que estaban plagados de unos hongos duros, parecidos a las conchas de mar. Los Perea me explicaron que eran los encargados de descomponer la madera y volver la vida que retornaba al suelo para enriquecerlo. Para remediar lo que hizo el hacha de Julián, pensé yo. Entonces hice cálculos de la manera como, una vez que estos troncos se pudrieran totalmente, aparecería sobre ellos una vegetación que algunos años después moriría también, para seguir abonando el suelo con sus tallos, sus hojas y sus raíces. Más adelante vendrían arbustos, después árboles de cierto tamaño y muchísimo más adelante palos tan gigantescos como ellos. 4 siglos, tal vez 6 siglos faltaban para eso. Al salir del campamento encontramos fácilmente la pica, pero no seguimos por ella sino por los lados, rompiendo monte paralelo a ella, evadiéndola, pero no perdiéndola. Unos 100 metros adentro hallamos el primer hueco. Alejandro lo había destapado y tenía una profundidad como hasta la altura de nuestras rodillas. En el fondo había efectivamente estacas de itaúba aguzadas con puntas largas y fuertes. Parecían una obra de arte. En adelante las trampas aparecieron cada 200, cada 100 metros. Las estacas podían atravesar fácilmente la suela de un zapato por gruesa que fuera. Nosotros destapábamos los huecos, esparcíamos un poco las hojas y continuábamos hacia adelante. Habríamos recorrido unos 1000 metros cuando sorpresivamente observamos que la pica estaba atravesada por barreras de hojas de palma recientemente cortadas y por varas colocadas en forma de X que cerraban el camino. Al verlas, los guías que el día anterior manifestaron haber explorado ese mismo terreno sin encontrar obstáculos, se acobardaron. A partir de ese momento la marcha se hizo lenta. Caminábamos 15 pasos y todos se paraban a observar las copas de los árboles, sus troncos, sus bejucos. Esperaban un ataque. Yo no era veterano en el monte, estaba tan asustado como ellos, pero el recuerdo de mi muchacho me hacía sacar valor de donde podía. Julián era el menor y prácticamente lo había criado yo. Tal vez después de la tercera parada encontramos la huella de un pie muy grande, huella de pie descalzo, pero no la pisada que hace uno en terreno húmedo, que resbala y se ve primero la marca del talón y luego el resbalón que se va alargando hacia la punta. Esta era una pisada seca, como hecha con un sello. Hice mis cálculos y reflexioné. Como los indios son tan astutos, puede ser que anoche o esta mañana los mismos exploradores hayan hecho la huella como pretexto para no seguir adelante, porque están acobardados desde el momento en que acampamos a orillas del Bernardo. Páez llevaba unas botas 42, entonces le dije que se descalzara y acomodé una dentro de la huella. Le sobraban por lo menos 3 dedos. Pensé, el cliente debe tener una pata por lo menos 44 y cerca de 2 metros de altura. Anduvimos unos pasos más, pero se regresó Darío. Lo alcancé y ante la mirada del resto logré convencerlo de que siguiéramos tan solo un poco más. Luego se detuvo Armando y más tarde Alejandro. Se negaban a continuar. Decían que sentían que nos vigilaban desde la maleza. No veían ni escuchaban nada, pero hablaban de algo que les hacía presión. Les dije, por favor, observen bien. Caminen otro trecho. Ustedes pueden ver los troncos de los árboles. Observen las ramas. No hay ningún movimiento. Sigan, que todos son nervios. Sigan adelante. Como hasta las 3 de la tarde atravesamos barrizales. A esa hora me fue mucho más difícil hacerlos seguir. Se frenaban, se sublevaban. Ninguno, con excepción de Páez, tenía ya buena voluntad. Sin embargo, y a pesar de verlo casi todo perdido, le eché mano a la carabina .30 que me había prestado el comandante del puesto militar y disparé al aire 2 ráfagas de 16 tiros cada una. Las detonaciones tampoco originaron ningún movimiento. Entonces les hice ver que eran solo nervios. Esto a lo mejor sirvió para convencerlos de que podían dar unos pocos pasos más, pero siempre bajo promesa de que nos devolveríamos con tiempo suficiente para alcanzar la embarcación antes de que oscureciera, pues ellos decían que las trampas, más los bejucos atravesados entre algunos árboles, habían sido colocados allí con el fin de agarrarnos en la oscuridad cuando regresáramos corriendo.
Anduvieron tal vez unos 20 metros más y entonces definitivamente se negaron a seguir. Fueron regresándose lentamente, en silencio, uno a uno. Cuando vi que todos habían volteado las espaldas, sentí que estaba dejando abandonado para siempre a mi hermano, y lloré. En la grabación de la entrevista hay un silencio de 17 segundos que corresponde al momento en que Efraín fijó sus pequeños ojos en el techo, para luego, con ellos ligeramente humedecidos, continuar hablando sin permitir que siquiera se le quebrara la voz. Julián llegó al Amazonas pocos días antes de la Navidad de 1954, detenido a bordo de la fragata Almirante Brión. Un acto de indisciplina considerado grave por la Armada Nacional, que lo tuvo a las puertas de un consejo de guerra en su contra, fue la causa. Ese mismo año, él había regresado de la Guerra de Corea, donde buques colombianos realizaban patrullajes rutinarios en parte de las costas asiáticas. Antes de partir hizo un curso de especialización en comunicaciones en los Estados Unidos y le gustó tanto la guerra que fue uno de los pocos colombianos que se quedó allí por voluntad propia, el doble de tiempo de servicio que le correspondía a cada soldado. Una vez en el país, la Brión fue comisionada para realizar un crucero como escolta del petrolero Sancho Gimeno, que transportaba combustible para las posiciones de la Armada en la Amazonia colombiana. El crucero, que a raíz de la guerra con el Perú es rutinariamente efectuado por estos buques, cubre cerca de la mitad de las costas suramericanas sobre el Atlántico, a partir de Cartagena. En su ruta toca a Willemstad, Curazao, la isla de Trinidad, base naval norteamericana de Chaguaramos, Bonaire y finalmente, penetrando por el río Amazonas, aguas arriba por territorio brasileño, Leticia, el principal puerto colombiano del sur. La versión dada entonces por Julián Gil a su hermano sobre los hechos que motivaron su detención y los recuerdos del hoy capitán del navío Rafael Grau coinciden totalmente con documentos que aún se conservan en archivos de la Armada Nacional. Versión de Grau. Al atardecer del 3 de diciembre de 1954, al dejar Manaos y continuar Amazonas arriba, el práctico brasileño que llevábamos en el buque aconsejó fondearse por baja visibilidad y lo hicimos frente a la ribera de Codayás, un caserío miserable. Calculo que quedamos aproximadamente a 1 kilómetro de la orilla. Yo estaba de guardia en el buque y durante la proyección de una de las 3 películas que llevábamos a bordo y que la tripulación conocía ya de memoria, el marinero Julián Gil y el marinero Ramón Elías Espitia Pérez se deslizaron al agua. Algún tiempo después se escuchó el motor de una lancha que se acercaba y más tarde gritos en cubierta y en el río. El motor correspondía al bote de 2 pescadores que traían a Gil en mal estado. Esa misma noche fui nombrado investigador de un, entre comillas, informativo contra Gil. Versión de Efraín. Julián y Espitia se escapaban en cuanto puerto podían. Como desde hacía rato no los dejaban salir precisamente por su indisciplina, Espitia le dijo a Julián que se volaran para el pueblito, y así lo hicieron. Esperaron un descuido del personal de guardia y se deslizaron al agua, sabiendo que la orilla estaba a 1 kilómetro del buque, pues allí el Amazonas es impresionantemente ancho e impresionantemente infestado de plagas. Hay infinidad de peces carnívoros y seres como la anguila o temblador que asesta descargas eléctricas tan fuertes y con tanta sevicia que en cosa de minutos hacen que la víctima entre en shock, provocando luego su muerte por ahogamiento. Contaba Julián que llevaría nadadas unas pocas cuadras cuando escuchó que Espitia gritaba: «¡Gil! ¡No puedo más! ¡No puedo más!». El pueblito quedaba sobre una pequeña colina y desde allí un pescador brasileño miraba para el río. Él vio a un nadador que trataba de ganar la orilla, pero como se demoraba, contó luego que llamó a un amigo y juntos cogieron la canoa para ir a su encuentro. Decía Julián que cuando lo recogieron estaba prácticamente inconsciente. A la mañana siguiente, Julián y el marinero Julio Martínez Quintero declararon así ante el comandante del buque, capitán de corbeta Jaime Parra Ramírez. Versión de Martínez. A eso de las 7:30 de la noche, estaba sentado en el puente leyendo y llegó Julián Gil. Cerré el libro y nos fuimos a conversar a la cubierta 03, babor. Estando allí se reunió con nosotros Espitia, quien nos dijo que tenía ganas de volarse esa noche y que si queríamos acompañarlo. Gil dijo que le gustaría conocer el pueblo, pero que no se quería volar. Además, agregó Julián, por mí no hay ningún inconveniente para tirarme al agua. Yo puedo atravesarme el río, pero me da miedo que ustedes no.
Yo no contesté nada. No tenía dinero y entonces ellos me dijeron que me prestaban. Luego sentí que alguien pitó: «Servicio de lancha en la popa». Gil aprovechó eso y me dijo que bajara y averiguara si había mucho pescado en el río. Lo hice, y un muchacho, de los muchos que habían rodeado el buque con sus canoas, me dijo que sí había muchos y que era bastante peligroso. Unos minutos más tarde, los tres estábamos averiguando a los de las demás canoas. Unos contestaron que había mucho pescado carnívoro, otros que tal vez no había peligro. Nos retiramos luego de la borda. Subió a bordo un muchacho y le preguntamos que qué tal eran los peces. Gil le ofreció 5 cruzeiros con tal de que le contara la verdad, y el muchacho dijo: «Nadie se lanza al agua en esta zona si no es por una emergencia. Hay plaga, nubes de bichos peligrosos». Ante eso Gil le ofreció pagarle más si lo esperaba con su canoa más allá de la popa. El muchacho dijo que sí y se fue. Le compré a los de las canoas una patilla grande llena de jugo. La abrimos y nos sentamos sobre la caja de la barbeta de popa a comérnosla. Gil repitió que no tenía muchas ganas de ir y que ya le estaba dando pereza, pero agregó: «Vamos a tirar una moneda, juguemos esto a la cara y sello». Tiré la moneda y salió cara. Yo debía ir. Dudé un segundo y dije: «Una vez más, voy a probar una vez más». Lancé la moneda y salió cara. Yo debía ir. Callé y luego le dije: «La última vez, voy a probar suerte la última vez». Lancé la moneda y salió sello. Entonces pude respirar mejor. «Definitivamente se tienen que ir solos, me quedo a leer», les dije. Se colgó primero Espitia y luego se colgó Gil. Ambos se echaron la bendición mientras el marinero Muñoz les repetía que cuidado con la propela del buque. Se lanzaron al agua casi al mismo tiempo. Luego me quedé mirándolos y los perdí de vista cuando salieron del área de luz que despedía el buque. Julián Gil. Antes de saltar al agua, Espitia se quitó los zapatos de caucho y se los amarró al cinturón. Le dije a Martínez que yo no iba a dejar a Espitia solo, y me lancé inmediatamente después de él. No habíamos nadado mucho cuando él me dijo que lo ayudara a quitarse la camisa, y lo hice. Continuamos y me dijo que no podía nadar con los pantalones. También se los ayudé a quitar. Continuamos nadando y me dijo que estaba cansado. Entonces me quité la camisa, le di a él una punta y yo agarré la otra para remolcarlo hasta la orilla. Nadé con fuerza, pero me cansé mucho y tuve que soltarlo un momento, en el cual Espitia se desesperó y trató de aferrarse de mí. En el intento, porque me soltara, tuve que consumirlo y él, viendo que estaba por debajo de agua, me soltó. Yo salí, lo cogí con cuidado, de manera que no me agarrara por el frente, y principié a hablarle y al mismo tiempo a sostenerlo. Le dije que procurara mantenerse únicamente a flote y de espaldas, y que no se desesperara porque nos íbamos a hundir juntos. Él entró en razón y trató de hacer lo que yo le indicaba, y luego empecé a dar gritos pidiendo un bote. Martínez. Escuchamos un grito y dije: «¡Se están ahogando!» y me fui a tomar una canoa. Se volvió a escuchar otro grito: «¡Socorro! ¡Una canoa!» Era la voz de Julián. Entonces en la borda grité: «Doy 50 cruzeiros, pero rápido, que se está ahogando un hombre». Alguien me preguntó qué me pasaba y le dije: «Se está ahogando Espitia». Llegó el dueño de la canoa, soltó el nudo y nos fuimos. Yo ayudaba a remar con una tabla. Oí otro grito y nos dirigimos hasta allí. No veía a nadie y me puse a gritar: «¡Espitia! ¡Gil! ¡Espitia! ¡Gil!», pero ninguno me contestaba. Julián Gil. Después del primer grito, Espitia volvió a desesperarse y por segunda vez tuve que sostenerlo y hablarle, y al mismo tiempo luchar para que no me agarrara por el cuello, lo que me resultaba ya bien difícil porque en ese momento casi no podía nadar. Yo tenía puestos los pantalones y las botas de caucho. Se serenó y le dije que trataría de llegar a la orilla a traer un bote para recogerlo, pero cuando lo intenté apenas sí podía mantenerme a flote. Me puse a gritar nuevamente. Cuando volví la cabeza, Espitia ya no estaba, y casi inmediatamente sentí que me cogieron de los brazos. Eran 2 hombres en un cayuco. Un segundo después llegaba Martínez en otro cayuco y se pasó al nuestro. Martínez. Cuando salté a la canoa donde traían a Julián en muy mal estado, alcancé a escuchar que con mucha dificultad él les decía a los pescadores: «Les doy 300 cruzeiros si me ayudan a buscar a mi amigo». Ellos les respondieron que no era posible, que ya era tarde. Julián me dijo entonces que tenía frío y le puse mi camisilla. Comenzó a vomitar y yo le hacía fuerza en el estómago para que vomitara más rápido. Buscamos a Espitia durante bastante tiempo y no hallamos ni rastro. Entonces resolvimos irnos para el barco a dar parte del problema.
Nota: Espitia Pérez Ramón Elías, hoja de vida, Archivo General del Ministerio de Defensa Nacional, Bogotá. En el mismo folder se halla la resolución 1698 del 11 de julio de 1956, mediante la cual el ministro ordena pagarle a los padres del marinero ahogado 500 pesos como indemnización por la muerte de su hijo. Fin de la nota. Grau. Una vez subieron a Gil a bordo y nos enteramos de lo sucedido, prendimos los reflectores. Con gran rapidez se lanzó al agua el bote motor con el contramaestre, suboficial Crispiano Henao y el suboficial enfermero Gustavo Jáuregui, y se procedió a hacer una búsqueda angustiosa con resultados negativos. Al día siguiente continuamos las incursiones en el río, también sin resultados. Cuando abandonamos todo intento, porque parecía imposible hallar algo, los nativos nos dijeron: «Olvídense, ustedes no van a encontrar ese cadáver jamás. Cuando salga a flote, si es que sale, lo hallarán en alta mar. Pero eso siendo optimistas, porque lo más seguro es que se lo hayan devorado casi vivo las pirañas o los peces carnívoros que viven en el Amazonas». En los libros radicadores de la Auditoría Superior de Guerra de la Armada Nacional figura la siguiente anotación. Abre comillas. Marinero Julián Gil Torres. El 13 de diciembre de 1954 se le inició en el ARC Almirante Brión un informativo por faltas constitutivas de causal de mala conducta. En fallo de primera instancia de fecha 24 de diciembre de 1954 fue condenado a la separación absoluta de las fuerzas militares. El comandante de la Armada, en fallo del 31 de enero de 1955, revocó el fallo anterior y ordenó el traslado del marinero a la Fuerza Naval del Sur, comisionando al comandante para que lo sancione. Puntos suspensivos y cierra comillas. El castigo para Gil fue la selva. Una vez en la base naval de Puerto Leguízamo, en el corazón de la Manigua y sobre la margen izquierda del caudaloso río Putumayo, el comandante cumplió con la sanción ordenada. Trasladó a Julián aún más adentro, a un puesto avanzado y miserable llamado Montclart, aislado del resto del mundo y en el cual la escasez de alimentos, el calor sofocante y la nube de mosquitos y de enfermedades tropicales parecían el calabozo apropiado para él. Efraín Gil. Según la gente de la Armada, que tenía alguna referencia, todas las boas de la selva parecían haberse dado cita en Montclart. Julián mató algunas durante las primeras semanas, pero los indios le pidieron que no siguiera, contaba él, porque no se trataba de un animal peligroso y además para ellos tenía un significado especial. Según los indios huitotos, hace mucho tiempo, al principio de la humanidad, existió un viejito que se llamaba Drújoma y era el dueño de los remedios. Sabía de todas las plantas que curan a los hombres y un día su hija salió a la orilla de la quebrada y encontró la cría de una boa de agua y le pareció muy linda y se la trajo para la casa y la crió. La boa comenzó a crecer y creció tanto que una mañana se tragó a la hija de la mujer, una niña chiquitica. Entonces Drújoma se fue a buscarla y se hizo tragar de la boa. Claro que él ya iba armado con todos sus elementos mágicos como eran la coca y el ambil o tabaco líquido, y empezó a tasajearla por dentro, de a poquito, y como le dolía mucho la barriga, la boa se tuvo que ir. Pero a medida que nadaba, el espíritu de la coca le iba diciendo a Drújoma por dónde iban. La boa viajó por todos los ríos de la tierra, se metió por el Putumayo y el espíritu le decía: «Vamos por el Putumayo». Y a medida que el espíritu le decía a Drújoma por qué río iban, así fue como nacieron los nombres para todos, para el Putumayo, para el Caquetá, para el Igara-Paraná, para el Miriti-Paraná, para el Cauinarí, para el Amazonas. Pero a todas estas el hombre seguía tasajeándola por dentro con un cuchillo de bambú, hasta que la boa, después de tanto bregar a que el tipo se muriera adentro, se dio por vencida y regresó al bañadero de donde había salido. En ese momento el espíritu le dijo a él: «Ya llegamos», y entonces la terminó de cortar y salió. Una vez afuera, mandó llamar a la gente, que en esa época todavía no tenía nombre, y cogieron esa boa y se la repartieron de a pedacitos, y así fueron adquiriendo nombre, porque la gente que en ese entonces estaba cogiendo canangucho, cuando los mandaban a llamar para darles su pedacito de boa, se quedó como la gente de Canangucho. Los que estaban bañándose en el agua quedaron como la gente del agua. Los que en ese entonces estaban cazando danta como la gente de la danta. Los que estaban cazando chucha como la gente de la chucha. Los que estaban cogiendo 1000 pesos como la gente de 1000 pesos.
y los que en ese entonces tenían mucha hambre quedaron como la gente del hambre. Hoy, los grupos familiares tienen esos nombres que equivalen a los apellidos de los blancos: Rodríguez, Garavito, Medina.